Y ahora sí, hoy es jueves 10 de octubre, el lunes arranca la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en Extremadura. Ana Grande, bienvenida. Hola. Qué ganas teníamos de verte sentada en nuestro saloncito. Ella es pediatra, la conocen bien porque la hemos entrevistado muchas veces en su consulta y además es vicepresidenta segunda de la Sociedad Española de Vacunología. Voy a empezar por la pregunta que más nos repiten. ¿Quién tiene que vacunarse de gripe y de COVID? Pues por edad, todos los niños entre 6 meses y 59 meses, esos todos. O sea, entre 6 meses y 5 años. Exactamente, esos todos. Y luego las personas a partir de 60 años, también todas, porque tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad grave, de hospitalización. Entonces, en esas edades, las edades extremas, todos. Luego, por grupos de riesgo, pues los que son diabéticos, cardiópatas, enfermedad renal, enfermedad hepática, los fumadores también se tienen que vacunar de gripe, es una de las indicaciones. Aquellos pacientes que estén trasplantados, inmunodeprimidos, las embarazadas, porque el embarazo supone una situación de riesgo para la mujer y puede tener una gripe o una infección por COVID más grave, y porque además la madre que se vacune va a pasar los anticuerpos a su hijo, lo va a proteger. Una pregunta, Ana, que nos han enviado también en redes sociales. Si yo cuido a una persona mayor inmunodeprimida o convivo con una persona mayor inmunodeprimida, ¿debo vacunarme? También los convivientes son uno de los grupos que también se tiene que vacunar. Y los profesores también es una indicación, los que trabajan en centros sociosanitarios, los estudiantes en prácticas que también acuden al hospital a hacer prácticas también, todos esos son grupos de riesgo, los bomberos, todos esos son grupos de riesgo que se deben de vacunar y porque están en contacto también con personas. Estamos hablando en todo momento de las dos vacunas, gripe y COVID. ¿Se pueden poner de forma simultánea? Por supuesto, se pueden administrar de forma simultánea y no hay ningún inconveniente ni ninguna contraindicación. Se administran en dos lugares anatómicos diferentes y no hay inconveniente. Mira, aprovechando que están con nosotros, yo, por ejemplo, fui de las que me puse 3 dosis de COVID, pero luego me cogí el COVID, entonces no me puse la 4ª dosis. Si yo quisiera vacunarme, aunque no entre en los grupos de riesgo, ¿puedo comprar la vacuna y vacunarme? La vacuna de COVID no está de venta en farmacia. La vacuna de COVID, si la quieres recibir, ahí no perteneces a un grupo de riesgo, pues hay que acudir a tu centro de salud y consultar con tu enfermero o con tu médico, porque también si quieres acceder y hay dosis, que la suele haber, pues no hay ningún problema en recibir la vacuna. Y la de gripe, sí, porque yo, por ejemplo, el año pasado, uno de mis hijos sí entraba en ser menor de 5 años, pero el otro no. Pero yo se la quise administrar y esa sí te la dispensan en la farmacia y la misma enfermera o enfermero se la pone. Exactamente, así es. Esa sí la puedes adquirir. Si tú quieres, no perteneces a uno de los grupos de riesgo, pues es cuestión de acudir a una oficina de farmacia, comprar y se administra. Hace muy poquito estuvo con nosotros Luis Tobajas y desmontó uno de los bulos más extendidos. Es que si me pongo la vacuna contra la gripe, contra el COVID, me puedo coger esa enfermedad mucho más fuerte. Recordemos que eso no es así. Te puedes coger la enfermedad, pero la sintomatología puede ser mucho más leve. Claro, cuando te vacunas, de cualquier vacuna, pues puedes tener ese día pues mal cuerpo, febrícula, dolor en el lugar de la inyección, pero eso es algo que está controlado. Por supuesto, tener la infección, que tú no sabes cuándo la vas a tener ni cómo la vas a tener, es mucho más grave. ¿Por qué se recomienda? El año pasado creo que ya se vacunó a los niños, ¿no?, menores de 5 años. ¿Por qué se recomienda la vacuna de la gripe en menores de 5 años, Ana? Pues mira, es que los menores de 5 años tienen mucho más riesgo de tener no solamente gripe. Cuando tienen esa infección vírica, eso predispone a tener otitis, a tener neumonía, meningitis incluso, hay más asociadas. Y el propio virus de la gripe les hace estar con fiebre durante mucho tiempo. Si son niños pequeñitos, en muchas ocasiones hospitalizan. Hacen también los que son asmáticos, hacen exacerbaciones de su asma y a veces tienen que consultar en urgencia, hospitalizar. Y los niños sanos hospitalizan por gripe cuando tienen esa edad porque son más vulnerables. Ha habido, tú sabes, no vamos a entrar en ese debate, pero es verdad que hubo mucha controversia con el tema de la vacuna del COVID, los tiempos y demás, pero sobre todo esta información para papás y mamás con el tema de la gripe, todo lo contrario. Es una vacuna que lleva muchísimos años y que da unos resultados estupendos. Y además este año tenemos la suerte de que en la comunidad autónoma hay una vacuna de gripe, va a haber 2 vacunas disponibles, hasta los 2 años, una inactivada que es intramuscular y una intranasal que se puede administrar en los niños de los 2 a los 5 años, con lo cual el niño, que muchas veces es más reticente, la aguja, o el papá, ¿no? Exactamente, pues se va a poder administrar intranasal, con lo cual tenemos esa novedad y es algo muy positivo para los niños y espero que aumentemos las coberturas, que nuestros niños
vayan sanos a sus colegios y no tengan que faltar al cole, que también es algo muy importante para el niño y para la familia. Sí, sí, que luego hablamos mucho, de verdad, de conciliación, pero luego cuando se te pone un niño malo, la escaleta de casa salta por los aires. Yo siempre lo digo. Ana, para la gente que nos está viendo, que entra en esos grupos o tiene niños menores de 5 años y mayores de 6 meses, o son grupos de riesgo o mayores, nos has dicho, de 59 años. Sí, a partir de los 60. ¿Qué tienen que hacer si quieren recibir la vacuna de la gripe, del COVID o las dos? Bueno, pues cuando comience la campaña de vacunación, que será a partir del lunes, efectivamente, acudir a su centro de salud o bien con la aplicación pedir cita con su enfermero o con su médico de familia o pediatra para poder comenzar la vacunación y se les citará y se irán citando. Probablemente se pongan unas prioridades, generalmente pues empiezan por los de mayor edad, las personas mayores o los que tienen riesgo, pero se les irán citando de forma progresiva en su centro de salud. La vacuna de la gripe, decía yo antes, lleva muchísimos años. Desde vuestra experiencia, es verdad que cuando has recibido la vacuna puedes contraer la gripe, pero los síntomas son muchísimo menores. Muy leves, claro, y además muy leves y de muy corta duración. Yo siempre digo, la gripe no es un catarro. La gente me dice, no, si yo tengo gripe todos los años. No, eso no es gripe. Cuando tú tienes una gripe, tú te acuerdas, la gripe no es un cuadro catarral que tiene fiebre 1 o 2 días. La gripe te queda como si te hubiese pasado un camión por encima. O sea, es una enfermedad que tienes un dolor muscular y la fiebre puede durar 5 o 7 días, te encuentras fatal. No es un cuadro catarral de los que habitualmente podemos pasar todos los inviernos, no es así. Y luego medidas de prevención, la gripe es un virus respiratorio, entiendo que la vía de contagio es aérea, pero es muy importante medidas higiénicas, lavarnos muy bien las manos. Eso con la pandemia quedó muy vigente y creo que eso se ha calado bastante en la población, el lavado de manos, que si uno está con síntomas respiratorios pues pueda ponerse mascarilla para proteger a los demás. Eso voy a aprovechar que estás con nosotros y que insistamos, ya nos lo han dicho varios profesionales, la mascarilla llegó para demostrarnos también. Yo decía, por ejemplo, hablábamos de la bronquiolitis, que ya la semana pasada también les hablamos de ello. Mis hijos no se cogieron bronquiolitis, pues son niños de la pandemia. Todos los adultos estaban con mascarilla. Al final la mascarilla sí demostró que la circulación de todo tipo de virus respiratorio desciende muchísimo. Entonces, si tienes una persona inmunodeprimida en casa, aunque tú te hayas vacunado y esa persona también, la mascarilla puede ayudar mucho. Si tú tienes síntomas respiratorios, debes de poner, el que está enfermo sobre todo debe de ponérsela. ¿Por qué? Pues porque supone un riesgo para otras personas, o bien que tienen una enfermedad que les condiciona un inmunodeprimido, o bien algunas personas que no se pueden vacunar por determinadas circunstancias. Algunos inmunodeprimidos en un determinado momento no se pueden vacunar, entonces estás protegiendo a todos. O un menor de 6 meses que no lo puedes vacunar, pues si tú indirectamente te pones la mascarilla, si estás con síntomas respiratorios, pues vas a evitar la transmisión. Ana, muchísimas gracias. Esta entrevista ya sabéis que a partir de esta tarde la pueden ver ustedes en Canal Extremadura, también en programación a la carta, y lo ha dicho Ana, los grupos de riesgo, y a partir del lunes dirigirse a su centro de salud, o bien telefónicamente o presencialmente, pedir cita con su médico, su enfermero o enfermera, que además ya tienen consulta. Eso es. También lo hemos contado en este programa y ya les dará una cita. Y si tú te quieres vacunar de la gripe, aunque no estés en grupos de riesgo, también le puedes hacer la consulta a tu médico o médica de atención primaria. Ana, gracias. Ahora que estás hiperocupada, pero tienes que venir otro día, que sigamos hablando de vacunas, porque es verdad que es un tema que genera muchísima inquietud y al final, encontrando gente que habla con sencillez y desde luego con datos en la mano, es mucho más fácil. Gracias por hacer este huequito. A vosotros por vuestra veracidad. Bueno, nosotros cambiamos y vamos a hablar de algo, a mí me pasa también, bueno, a mí ya es que me pasa casi todo lo que hablamos en este programa, la presbicia, el ojo envejece y de repente un día te das cuenta que para leer el móvil te lo tienes que poner aquí. Aguanté un año, pero ya llegó un momento que necesito una gafa para leer de cerca. Algún día me verán también en este programa con las gafas. En cualquier caso, vamos a ver cómo aparece la presbicia, qué síntomas son los que nos alertan de que algo pasa y cómo se corrige, que al final es ganar y mantener calidad de vida.